Estamos ya por terminar la serie sobre las plagas enviadas a Egipto como juicio. Y la novena plaga fue un juicio de especial significado para Egipto. ¿Por qué? Porque el dios Sol, Ra, era una de los ídolos principales. Y quisiera pedirle que me tengan paciencia en lo que les comparto para que puedan entender la magnitud de lo que es esta plaga. Los egipcios le tenían prácticamente terror a la oscuridad de la noche. Es más, no salían por medio de los dioses. O sea que conociendo un poco de la mitología egipcia, basándose en mitos que explicaban las relaciones entre dioses, hombres y cosmos. Ellos creían en una diosa celeste que cada noche se tragaba el sol para parirlo al amanecer. Ustedes van a escuchar cosas totalmente ilusorias, absurdas, y dirán, eso no puede ser, eso es mentira. Había gente que creía esto, de verdad. Lo hacía parte de sus vidas. Se dejaba engañar y dominar por medio de las supersticiones. Ellos relacionaban la noche con la muerte, la oscuridad y el silencio. Según la teogonía de Hesiodo, existe el caos y dos de sus hijos fueron Erebo, para tinieblas, y la negra, para noche, los cuales engendraron a sus respectivos contrarios, Éter, el aire claro, y Émera, el día. Por su lado, la noche dio a luz a varios hijos, Moro, significa muerte, Ker, destino, Tánato, Hipno, el sueño, Moeras, el destino, el lamento, la venganza, el engaño, el afecto, la vejez, la discordia. Todos estos eran hijos de la noche. Por eso la consideraban muy peligrosa y relacionaban la noche a la muerte. Es más, la personificaban en ídolos como Kek, la oscuridad. Creían que la muerte es un estado transitorio donde las fuerzas del caos vencen momentáneamente y llevan al difunto a una regeneración en el más allá. Cada día el sol Ra, en forma de escarabajo, sale por el oriente, esto es ser parido por la diosa del cielo Nut, la cual se traslada por el cielo superior en su barca diurna. Ra sale de la vagina de Nut, lo cual es la parte oriental del cielo. Y cada anochecer el sol se pone por el occidente. Como Ra es engullido por la boca de Nut, que está al oeste, navega por el cielo inferior. La imagen del dios solar en su viaje nocturno por el cuerpo de Nut es representada por una mujer arqueada llena de estrellas o una vaca celeste. El sol es el toro del cielo que engendra diariamente a Nut. Y cada noche el durmiente se adentra en el dios solar en el mundo inferior. Aquí Ra debe evitar las fuerzas del caos para salir glorioso y rejuvenecido al amanecer. Pero Ra, en su descenso nocturno al mundo inferior, es equiparado al dios Osiris, rey muerto y de los muertos. Y esta unión Ra-Osiris ocurre cada noche y se disuelve al amanecer. Por la noche el durmiente se encuentra en el mundo de los dioses en el más allá, donde desciende Ra como difunto adentrándose en las moradas de las fuerzas caóticas para resucitar regenerado. Una de las cualidades de las fuerzas caóticas es la oscuridad. Isis, hermana de Ra, es la barca diurna de Ra y es la regeneración y la vida, porque rescató el cuerpo de su hermano y esposo Osiris, a quien resucitó engendrando entonces milagrosamente a Horus. Cada noche el soporte del cielo cede al peso del este y cae sobre la tierra, produciendo la oscuridad. Por eso es que también los egipcios, además de adorar al sol, adoraban a la luna. Relacionaban el astro a los ojos de Ra. Y es por eso que el ojo es uno de los amuletos que para ello ahuyentan las energías negativas y ayuda a salir airosos de cualquier contienda. Y yo estoy seguro que ustedes han visto este objeto, este ojo,
en un circulito azul que todavía se encuentran en tiendas y en lugares. En fin, hermanos, muchas cosas más. No sé si alguien pueda repetir todo esto. No, el objetivo no es que repitan todo lo que he dicho, sino en entender la magnitud de la plaga de tinieblas. Nosotros pensamos en oscuridad, en tinieblas, y puede ser una cosa que no le damos mucha importancia, pero para los egipcios sí era cuestión de vida y muerte por toda esta superstición y toda esta ideología. Éxodo capítulo 10, versículos 21 al 29. Éxodo 10, 21 al 29. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servir a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros hijos con vosotros. Y Moisés respondió: tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón: retírate de mí, guárdate que no veas mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. Y Moisés respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. Siempre hemos señalado una frase de cada una de estos sermones, y la frase que quiero señalar para que quede en nuestras mentes y también nos sirva de aplicación es la que aparece en el versículo 23, donde dice: todos los hijos de Israel tenían luz. ¿Se dieron cuenta al leer el texto y la introducción que les di? ¿Por qué por 3 días ellos no salieron de sus casas? Y aquella plaga les era tan terrible. Porque todas las creencias que tenían en Ra y en todas aquellas cosas prácticamente se derrumbaron. Jehová manda a Moisés a extender su vara al cielo para que hubiera tinieblas, dice, tan densas que se pudieran palpar en todo Egipto. Las tinieblas duraron 3 días y fue la que más pavor causó de todas las plagas anteriores, porque derrotaba al dios Ra. Paralizaron a todo Egipto, nadie se atrevía ni a moverse. O sea que lo que ocurría según la mitología no era normal, era un fenómeno muy malo y muy peligroso. Imagínense que les privó por 72 agonizantes horas, puede ser que de alimento, de agua y de libertad de movimiento. Era como para enloquecerse. Pero repito, la diferencia está que en el territorio de Israel sí había luz. Vemos cómo el faraón trató de hacer arreglos con Moisés, pero no era su manera, era la manera de Dios. La propuesta no podía ser, pues los animales eran necesitados para los sacrificios. Fue cuando Jehová vuelve a endurecer el corazón de este faraón, no dejándolos ir, inclusive el monarca amenaza a Moisés de muerte si lo volvía a ver. De hecho, fue la última vez que estos hermanos que se criaron juntos volvieron a verse. Lo increíble, hermano, es que esta plaga que estamos hablando de tinieblas va a volver a ocurrir sobre la tierra y va a ser durante la gran tribulación. Se trata de la 5ª copa. Quiero que leamos al respecto. Apocalipsis 16, del 10 al 11. Apocalipsis 16, 10 al 11.
El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Vemos como el quinto ángel derrama su copa sobre el trono de la bestia, y como consecuencia, el reino del anticristo queda totalmente sumido en tinieblas. No nos podemos imaginar la magnitud también de esta plaga, porque dice que los hombres se mordían las lenguas por causa del dolor de las plagas. Pero aún así, rehusaron arrepentirse de sus maldades. Esta frase, rehusaron arrepentirse de sus maldades, quiere decir que oportunidad tuvieron, pero la rechazaron. Después de Dios herir los 4 elementos, tierra, mar, aguas, atmósfera, la ira de Dios ahora se dirige directamente al área en torno al trono de la bestia. Y esta plaga de tinieblas añadía dolor causado por las copas previas, agudizando el sufrimiento. Se han dado varias especulaciones respecto a interpretar estas tinieblas. Ejemplo, hay quienes dicen que puede referirse a una ceguera física contagiosa, perder la visión, o una ceguera cibernética, que en los días que estamos viviendo y tan acostumbrados a la tecnología, podemos decir que sería terrible, un interrumpido de energía eléctrica, o un fenómeno atmosférico, un cataclismo cosmológico, como bien pueden ser tormentas solares. No sé si usted ha escuchado de estas tormentas solares, qué son y qué conllevan. El Centro de Predicción del Clima Espacial, por las letras SWPC, y la Agencia Espacial Europea, ESA, han alertado de la llegada de una tormenta solar que ha de impactar la Tierra. Estas tormentas pueden ser potencialmente peligrosas para nuestro planeta, según afirman los científicos de las agencias espaciales. ¿Qué es entonces una tormenta solar? Es también llamada tormenta geomagnética. Es una perturbación temporal de magnetosfera terrestre como consecuencia de la actividad solar. En este proceso interviene la interacción del magnetismo de la Tierra con el viento solar. Inclusive existen varios fenómenos del clima espacial asociados a este tipo de tormenta. Como ejemplo, eventos de partículas energéticas solares que producen una liberación intensa de energía electromagnética o disturbios en la ionosfera que causan problemas en el radio y los radares. ¿Y qué consecuencias puede tener para la Tierra? Una tormenta solar de grandes proporciones puede interrumpir la electricidad de todo el mundo, llegando incluso a tener que cambiar el sistema de cableado para volver a tener luz. También puede afectar la comunicación, dañar los satélites, causar estragos en los equipos electrónicos y ser potencialmente peligroso para astronautas, para pasajeros de aviones de vuelos altos. Y ya podemos imaginar, porque estamos hablando aquí de un caos a nivel mundial, cuando queden afectados los celulares. Según la profecía, estas tinieblas van a causar gran sufrimiento y dolor. Pero se dieron cuenta que a pesar, los hombres en vez de arrepentirse, lo que hicieron fue blasfemar a Dios. Terrible. Un ejemplo lo tenemos en el mismo Faraón. Su corazón se endurecía a pesar de todas aquellas plagas. Porque es cuando el rechazo a la gracia de Dios se torna en juicio. Y tenemos que tener en eso cuidado. Cuidado de no estar resistiendo, rechazando la gracia de Dios y las oportunidades que Dios nos da
para salvación y para poder escapar de los juicios que se aproximan sobre la tierra. Tenemos que aprovechar la oportunidad cuando se nos da para arrepentirnos y convertirnos de nuestros pecados y caminar en el Señor. Porque quiero hablarles de peores tinieblas. Peor de la plaga de Egipto y peor de esta quinta copa que va a ser derramada sobre la tierra. Me estoy refiriendo a las tinieblas del entendimiento. Gracias que vamos a ser arrebatados al cielo, la quinta copa no nos incumbe para nada. Por eso es más importante tratar esta cuestión de las tinieblas, porque estoy hablando aquí de carecer de luz espiritual, carecer de sabiduría. Cuando se ha cegado, embotado el entendimiento. Se trata de no reconocer la terrible condición de pecador y la consecuencia de lo que significa violar las leyes de Dios y su justicia. Cuando el hombre se encuentra atrapado, sea en el ateísmo, en el materialismo, o quizás en la oscuridad de las falsas religiones y de sectas que lo mantienen lejos de la verdad. Y en esa condición no puede ver, no puede estimar, ¿sabe qué? Lo simple del Evangelio. No lo puede apreciar. Sabiendo que el Evangelio es la única manera de poder ser salvos y libres. ¿Y por qué digo la simpleza del Evangelio? Muy simple, escuche. Cristo murió, resucitó para sustituirnos, pagando nuestra condena por ser pecadores y salvarnos del juicio y del infierno. ¿Usted quiere algo más simple que eso? Pero a la vez tan profundo, que lo repito, que Cristo murió y resucitó. ¿Para qué? Para sustituirnos, pagar nuestra condena por pecadores y salvarnos del juicio y del infierno. Pero ¿sabe qué? El hombre carece de capacidad intelectual para razonar, para discernir la verdad de la mentira, lo racional de lo ilógico e ilusorio. Tuvo un objetivo, lo que les compartí al principio del mensaje. Porque esas cosas ilusorias que para nosotros no tienen ni sentido alguno, todavía mucha gente las cree. Usted sabe lo que es basar su fe, poner su esperanza y confianza en todas esas tonterías. Y hay gente que lo hace. Hermanos, no tenemos que ser atrapados en sistemas religiosos idolátricos o en tradiciones de hombres que lo más bien nos van a llevar al mismo infierno. No tenemos que sucumbir en las tinieblas de este mundo. Por eso el Señor lo que quiere hacer, y lo ha hecho en muchos con nosotros, es trasladarnos de reinos. Hacer un traslado de las tinieblas a su luz admirable. De la muerte a la vida. Y para ello, no tenemos excusa porque nos ha dado una guía que es infalible. Usted conoce lo que dice el Salmo 119, 105. ¿Quién nos dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No tenemos por qué andar en tinieblas. Porque tenemos la luz de Cristo y la guía de su palabra. No tenemos por qué sufrir de ignorancia ni de aturdimiento intelectual. ¿Por qué? Por la gracia que hemos sido adquiridos por Dios. Yo quiero que volvamos a leer Primera de Pedro, el capítulo 2, solamente una parte del versículo 9. Primera de Pedro 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Escuche lo que dice. Pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo que está queriéndonos decir el Señor, que antes éramos gentiles, vivíamos alejados de Dios, siguiendo las tendencias del mundo, confundidos, atrapados en falsas religiones, en tradiciones de los hombres, en supersticiones. Pero por la gracia y paciencia de Dios, Él hizo todo lo que se requería y necesario para resolver nuestra triste condición. Él nos adquirió. Por eso hago énfasis en ese verbo, ser adquiridos. En otra palabra, comprados. Alguien pagó un precio, pero para poseernos. ¿Quién lo pagó? Jesucristo. ¿Cuál fue el precio? Su preciosa sangre. ¿Con qué propósito? Para que ya no perteneciéramos al reino de las tinieblas. Para que seamos trasladados a su luz, a la luz de Cristo, quien es la verdad. Cuando hablamos de tinieblas, no solamente me estoy refiriendo al infierno, hermanos, sino a un aturdimiento intelectual. El hombre por el pecado se mantiene en incredulidad, confundido, atrapado, no puede discernir. Inclusive cuando está bajo una herejía o engaño del enemigo. Y por luz, yo me refiero a tener un verdadero conocimiento de la gracia de Dios, del Evangelio, de otras doctrinas relativas que son importantes, verdad que nos hace libre y nos santifica. Anoche se llevó a cabo el concurso de Miss Universo. No sé cuántos lo vieron. Muchos lo vimos. Se dieron cuenta que además de la belleza, era sumamente muy importante la capacidad intelectual para responder preguntas. Qué importante es esa capacidad intelectual. ¿Qué capacidad tenemos nosotros para responder las preguntas de índole espiritual? Es en esto que debemos pensar. Todo Egipto fue sumido en tinieblas, y es que así está el mundo a nuestro alrededor, sumido en tinieblas completamente. Solo Israel tuvo luz. Solo los cristianos, usted y yo, y esto gracias a Cristo, hermano, tenemos luz en cuanto a entender creencias. Tenemos capacidad de discernir, sabiduría para tomar decisiones correctas. Y es más, tenemos inclusive suficiente luz para alumbrar el mundo que está a nuestro alrededor con nuestro testimonio, con nuestro conocimiento y predicando el Evangelio. Y eso tenemos que estar agradecidos. Piense, hermano, por un momento, son millones y millones de personas atrapadas en falsas religiones y en sectas. Y usted y yo estamos en Cristo. ¿Sabe qué? Que en lugar de juzgar a ese mundo, criticar a ese mundo, y muchos llegan hasta burlarse de ese mundo por su ignorancia, ¿por qué no compartimos nuestra fe? ¿Por qué no compartimos con otros como otros hicieron con nosotros? Así que, hermano, demos gracias a Dios por la luz que gozamos, tanto en fe como en doctrina. Vamos a leer ya dos citas bíblicas más. Primera de Juan 5. Primera de Juan 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. La luz que nosotros tenemos
es tener un concepto correcto de la naturaleza y la misión de Cristo. Cuando hablamos de su naturaleza, Él es 100% divino, Dios, y Él es 100% humano. Cuando hablamos de su misión, es el único Salvador y único mediador entre los hombres y Dios. Si ese es su concepto y esa es su fe y esa es su convicción, usted tiene luz. Pero hay muchas sectas por ahí, inclusive bajo nombres de cristianos, que fallan en algunas de las áreas. No reconocen la naturaleza de Jesucristo, inclusive como Dios. Y otros, reconociendo la naturaleza de Cristo como Dios, no creen que es el único Salvador, le añaden cosas para poderse salvar. No tienen luz. Por eso tenemos que dar gracias a Dios por la luz que tenemos en Cristo. Y esa luz, hermano, tenemos que compartirla como es la voluntad de nuestro Dios. Y nos instruyó Cristo en Mateo capítulo 5, 14 al 16. Usted conoce lo que voy a leer, que dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no puede esconderse, no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor te está llamando. Con paciencia, con misericordia, te está llamando. Te quiere trasladar de estar bajo tinieblas a la luz de su reino. Pero ya vimos como en la quinta copa muchos lo que hicieron fue blasfemar, no se quisieron arrepentir ni convertir. Pero nosotros tenemos esa oportunidad todavía disponible de trasladarnos del reino. De que una vez que estemos trasladados, sentir ese sentir de pertenencia, que pertenecemos al reino de los cielos. ¿Quieres tener esta fe? Yo te invito, número 1, que reconozca tu condición de pecador. 2, que por pecador estás condenado al infierno. 3, que Dios no quiere condenarte al infierno. 4, para ello Cristo pagó en la cruz para cumplir con toda justicia. Pero debes recibirle y aceptarle personalmente como tu Señor y Salvador. ¿Se hace? ¿Quieres levantar tu mano recibiendo y aceptando a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida? El Señor te está llamando, te está invitando. Muchos de nosotros ya lo hicimos, gracias a Dios. Pero quizás hay alguno aquí que no lo ha hecho todavía. Y es de suma importancia que lo hagas. Estamos hablando de aclarar el entendimiento. Puede ser que su mente esté llena de preguntas, de muchas cosas que usted no entiende del Evangelio, pero en este momento lo que Dios quiere que usted entienda es que necesita ser salvo. Lo necesita porque la vida, hermano, está bien corta, es incierta y necesitamos estar preparados. Por eso te repito, ¿quieres recibir hoy a Cristo como tu Señor y Salvador? Voy a hacer algo que no he hecho anteriormente, porque voy a hacer la oración que debe hacer todo pecador. ¿Sabe por qué la voy a hacer? Porque puede ser que nos estén viendo personas que están necesitando salvación. Y quizás esas personas que visiblemente no pueden hoy levantar su mano, lo quieren hacer. Por eso, oramos de esta manera: Señor, reconozco que soy pecador. Y te pido perdón por serlo. Estoy creyendo que Cristo dio su vida en la cruz, derramó su sangre para sustituirme y para poderme salvar del pecado, del reino de las tinieblas, sacarme de la confusión, la oscuridad de este mundo, de las falsas religiones y las sectas, y traerme a tu luz admirable. Traerme al reino de los cielos. Sálvame,
perdóname. Hoy te recibo como Señor y Salvador de mi vida y ayúdame con tu Espíritu Santo a conocerte más. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Ya sabe, hermano, que el Señor nos llama a no esconder esa luz que tenemos en Cristo, sino a compartirla con otros que estén perdidos. Que el Señor les bendiga.